Eduardo Aliberti, un gusto. No sé si hace falta presentación. La era está pariendo un corazón, lo escuchamos a las 10 de la mañana y nos cambia un poco el modo y todo. Todos sabemos de qué estoy hablando, todas y todos. Eduardo Aliberti es alguien a quien admiramos y que escuchamos desde hace mucho tiempo. Por su voz y por lo que dice su voz, por el concepto fundamentalmente. Y bueno, es un gusto presentarte, Eduardo. Me permito tutearte. Esto es Abrazo Ciudadano, espacio marplatense que acompaña la construcción del Frente de Todos, desde que no era Frente de Todos, desde que no era Unidad Ciudadana, porque Fernanda Raberta se anticipó un poquito a los hechos y a lo que Cristina propuso después. El 13 de abril Cristina dijo, presentamos rápidamente Abrazo, así habla Eduardo Aliberti. El 13 de abril Cristina dijo que vayamos y armemos un Frente Ciudadano y 5 días después nosotros armamos Abrazo Ciudadano. Esos somos nosotros, que sí necesitamos presentarnos, no necesitamos presentar a Eduardo Aliberti, que es de los periodistas del podio que más admiramos. El abrazo al colega y sobre todo el abrazo militante de todas nosotras. Un gusto, Eduardo. Gracias por estar. Primero quiero agradecerle yo y si cabe pedirle disculpas porque Marta, con quien nos une una larga relación, me había invitado a sucesivos miércoles y la verdad es que no pude, e incluso el último tuve un trabuque. Segundo, además del gusto, contarles que estoy al tanto de lo que es Abrazo desde su fundación y aprovecho para decirlo porque además lo charlamos mucho con alguien que era mi amigo y hermano del alma, Gerardo Feuer, que murió hace, creo que en este momento exactamente una semana, sí. Y que fue uno de esos luchadores creo que imprescindibles, como leí por ahí en un foro, uno de esos tipos que incluso se animó a pensar cosas impensadas para Mar del Plata, como montar una escuela de periodismo, de locución, y yo creo que merece una reivindicación y sé que además todo el colectivo de Abrazo Ciudadano lo tiene muy presente y yo en particular no quería dejar de recordarlo, no debía dejar de recordarlo. Tal cual, un gran recuerdo. Y además lo que significa Éter en Mar del Plata, lo que significa Éter por la creación de Eduardo Aliberti, ¿no? Sí, con Zuno Gerardo, porque además nunca nuestro objetivo fue, y de paso uno se introduce al tema mediático con eso, que es lo que más o menos sabe. Pero justamente con Gerardo nunca nuestro objetivo fue crear meramente un hecho comercial de escuela de locución, del mismo modo en que no lo fue el crear Buenos Aires, ni Chaco, ni Paraná, sino básicamente trabajar en la idea de la formación de comunicadores que, ya que de carrera de locución se trata, además de tener un buen caño, tengan algo en la cabeza. Y yo creo que a lo largo de todos estos años de Éter se han formado algunos cuadros, no solo de la voz, sino de la cabeza, y sobre todo buena gente, ¿no? Con todas las cortapisas que pueda tener después de tantas camadas una afirmación de esta naturaleza. Y es una batalla que seguimos dando y que yo creo que la derogación de la ley de medios, primero la sanción de la ley de medios, después la derogación de la ley de medios, la derogación de facto y no totalmente, esto también me interesa aclararlo, reavivó un debate que yo creo que hoy está incluso instalado y que nos planta desde otro lugar, y en eso creo que desde Mar del Plata se ha contribuido también a partir de esto que comentábamos, que fue la formación de Éter con Gerardo, porque yo creo que la batalla por la ley de medios, más allá de todos los errores que puede haber tenido el kirchnerismo, y que de hecho los tuvo, sobre todo al más que pensar, quizá ejecutar, que era un punto de llegada en lugar de ser un punto de partida,
errores en términos de centrar la batalla contra Clarín y legalmente haberla perdido. Más allá de eso, decía, en términos de la batalla cultural, creo que fue un empate con tendencia a victoria, porque gracias a aquel debate y a todo lo que se instaló, por fuera incluso de la militancia que en su momento discutió la ley, ningún argentino con inquietudes intelectuales y hasta alguno que vive en un frasco puede decir hoy que no sabe que los medios responden a intereses determinados, a posicionamientos corporativos determinados, que cuando vemos tal noticiero, tal magazine, tal comunicador, está trabajando para acá o para allá. Y esa es una batalla cultural que se ganó o que por lo menos le sigue disputando hegemonía a un sector que junto con la justicia, y por supuesto que los sectores de las corporaciones empresarias más concentradas, son el trípode del poder de la derecha en la Argentina. Me interesa destacarlo a esto particularmente en este momento, porque, y no me quiero extender demasiado, porque me interesa el peloteo con ustedes, hay en este momento la sensación, me parece que extendida, y sobre todo en el sector más politizado de la sociedad, en el propio paro, en la propia militancia, de que hay una avanzada, que por cierto la hay, de cooptación masiva por parte de los medios opositores, sobre todo de los audiovisuales, pero basados en el trípode Clarín, La Nación, Infobae. Como si todo el mundo estuviera guiado cual manso rebaño hacia los intereses ideológicos de esos medios. Y yo creo que no es así. Yo creo que, por un lado, está que la parte del pueblo que se sustancia o se consustancia con los perfiles ideológicos de gente como nosotros, sigue consumiendo medios que la representan. Creo que hay un núcleo duro, gorila, facho, tilingo, destemplado, violento, que sí, por cierto, consume esos medios. Y como de costumbre sigue habiendo una porción mayoritaria no politizada de la sociedad, que no está siendo llevada, como decía, cual de los pelos por estos grupos. Entonces yo no tengo a valores de hoy una visión tan pesimista como escucho, como leo que hay entre alguna militancia en torno de no presencia mediática. Hay presencia mediática, se sigue dando esta batalla y me parece que no se puede además perder de vista que no se puede ganar la calle. Y cuando se pierde la calle, cuando no se puede ganar la calle, se pierde un factor de mostranza de garras muy importante. Entonces, mi visión, si de lo mediático se trata, es que seamos un poco, no más optimistas, pero sí más realistas, más testigos de que por eso mismo que estaba diciendo hace un rato, ese sentido de batalla cultural, mediática que se dio, sobre todo a partir de la ley de medios, del conflicto con la gauchocracia, la batalla tiene visos de poder ser librada. Y eso no es un dato menor. Me parece interesante, lo digo por tercera vez, porque noto cierta, llamaríamosle, depresión militante o en algunos núcleos del propio Frente de Todos, al menos de las fuentes que uno maneja, de los contactos que uno tiene, frente a lo que es la violencia desatada de esos medios de comunicación. En ese marco, Eduardo, de más optimismo del que podríamos llegar a tener, o podrían llegar a tener algunas y algunos, en ese marco de una batalla con más tendencia a empatarse, el rol de AM750 fue fundamental en el tiempo de pesadilla, de los 4 años. Y ahora veo como que es más difícil, lo hablábamos el otro día con Pablo Caruso también, que es más difícil porque hay distintas posiciones, porque de repente se para Víctor Hugo en contra de la declaración sobre Venezuela, y bueno, nosotras como militantes desde afuera, ¿cómo debemos ver esas tensiones y eso que aparece en nuestros medios, que son los que equilibran esa batalla?
Yo creo que hay, respecto de lo que ampulosamente está bien definir como nuestros medios, en tanto y cuanto significan una respuesta a lo que es la avanzada de los sectores de la derecha y mediáticos de la derecha, me parece que hay diferentes planos. Por ejemplo, vos mencionás a Víctor Hugo, con quien me une prácticamente se podría decir que una amistad, o por lo menos una relación muy fuerte. Y del mismo modo que Víctor Hugo se podría mencionar a C5, que yo creo que, salvo en el caso de algunos programas, por ejemplo en el de C5, el de Berkovich, que es una personalidad claramente a la izquierda de este gobierno, en un punto, tampoco come vidrio, pero me parece que básicamente C5 y algunos programas y algunos comunicadores, y esto que se entienda bien, no lo digo en un sentido de denuesto, son medios más ligados a la agitación y a la direccionalidad sobre el núcleo duro. Y eso siempre hay que mantenerlo, porque cualquier alianza política, cualquier gobierno tiene que tener un núcleo duro agitativo y que sea, si querés, más enfático, más permanente, no voy a decir más panfletario, pero sí más contundente en la transmisión de un mensaje determinado. Y me parece que hay otros medios, como puede ser el caso de la 750, a la cual dirijo en su faz de contenidos, que están más abiertos a lo que llamaríamos un pensamiento crítico de apoyo, donde hay arcos que van desde el propio Víctor Hugo o Pancho Muñoz, hasta alguien como Pablo Caruso, a quien vos mencionabas recién, que tiene una línea de pensamiento de izquierda, de apoyo al gobierno, pero también de juego con pensamiento crítico, y también otros protagonistas de la radio. No me parece que tenga que seguir haciendo nombres porque puede llegar a resultar antipático, pero a raíz de tu observación, que me parece importantísima, yo creo que en el plano mediático existen estos dos perfiles, del mismo modo en que estos dos perfiles dentro del núcleo de apoyo al gobierno, del mismo modo en que vos podrías decir que, bueno, de hecho acabo de decirlo hace un rato, vos tenés un tríptico que es Infobae, La Nación y Clarín, que es muy firme en su direccionalidad, y tenés un perfil, una editorial perfil, que juega a lo que en el marco mediático politizado se ha denominado como el Corea del Centro. Entonces me parece que son no extremos necesariamente, sino perfiles, en algún caso sí se podría hablar de extremos, que trabajan de diferentes maneras, pero apuntando hacia un mismo objetivo. Qué sé yo, hay por supuesto medios más chicos, hay un medio muy valioso que es la agencia Paco Urondo, que trabaja desde este lugar de pensamiento crítico en el apoyo al gobierno, y por cierto que muchos otros, en un plano en donde además, y tu pregunta me da pie a reflexionar algo sobre esto, en un plano donde además, fíjate vos, si uno piensa los medios, y estamos al borde de ingresar al mes de los 100 años de la radio, que como medio tradicional mantiene como su vigencia. Pero si uno piensa en los medios, yo creo, esta es una hipótesis, no solo personal, algo uno ha estudiado al respecto. Si estamos hablando de las audiencias, de las grandes audiencias masivas, yo creo que no hay retorno respecto de que están cooptadas por las grandes corporaciones. Y las grandes corporaciones son grandes espacios multimediáticos. Vos fíjate que, por ejemplo, el Grupo Octubre, el que encabeza Santa María, tiene la 750, pero ahora también Regentea del Plata y también Canal 9, porque hasta incluso la publicidad se vende de manera integrada. No sobrevive una radio aislada, no sobrevive un canal aislado. Muy difícilmente sobreviva en las condiciones de globalización de mensaje e integración vertical
un medio per se. Pero a la vez creo, y me parece que esta es otra buena noticia, si se quiere, o por lo menos alentadora noticia, o expectable noticia, capaz que es el adjetivo, pero creo que cada vez más hay una suma de pequeñas minorías que se van reflejando en nichos especializados con cada vez mayor penetración. Recién te mencionaba el caso de una agencia de noticias, la Paco Urondo, o te podría hablar de una radio como Futurock, y están explotando las emisoras online. Y estoy seguro de que esa segmentación de pequeñas minorías van a permitirnos hablar en un plazo históricamente breve de las radios de los sindicatos, de las radios de los artistas, de las radios de los entes culturales, de la radio de un colectivo como Abrazo Ciudadano, que puede autogestionarse porque ya no depende solo de que alguien te contrate. A esta altura de la revolución tecnológica podés ser autogestivo. Y si además de autogestivo sos profesional, porque eso nunca hay que perderlo de vista, bueno, estamos ante la probabilidad de que la herramienta tecnológica, que por un lado jode por esta cosa de la megaconcentración corporativa, te ofrece por otro este tipo de herramienta, que yo creo que es un desafío enorme para eso que la convención o el convencionalismo, para bien expresarse, bien denomina el campo popular. ¿Qué hacemos con los medios? ¿Cómo trabajamos en los medios y cómo seducimos a través de los medios? Que creo que es uno de los aspectos que se perdió de vista en el debate que generó la ley de medios, por aquello que señalé como un error del gobierno en su momento, que fue pensar, y te diría ejecutar, que pelearse contra Clarín, que primero la sanción de la ley y después pelearse contra Clarín, era el punto de llegada en lugar de ser el punto de partida. Porque una vez que tenés los medios, una vez que tuviste la herramienta, después, ¿qué tenés que tener? Bueno, ¿quién se hace cargo de ello? Y cómo somos mejores locutores, periodistas, cronistas, maquilladores, etcétera. Bueno, ese debate, esa constatación fue la que claramente puede suscribirse como el error más grande que hubo en la ejecución política de ese debate que, quiero volver a decirlo, sin embargo, en términos de batalla cultural, dejó un muy buen saldo. Bueno, sabemos que Eduardo tiene un tiempo limitado, por eso a las compañeras y compañeros le pedimos si pueden hacer las preguntas en el chat y las agregamos dentro de lo posible. En ese camino, en el anterior gobierno, en algún momento nació Tiempo Déjame Argentino. aclarar que tengo tiempo limitado por el día, porque yo me quedaría hablando con usted largo rato. Está muy bien. Es una cuestión de recorte coyuntural. Me imagino, porque las ocupaciones son muchas. En esa batalla, en algún momento, se pensó en Tiempo Argentino como un Clarín, como un complejo multimediático que después no terminó siendo eso porque quedó en manos de otra gente. ¿Es ahora necesario o por ahí con el Grupo Octubre se está cubriendo esa brecha y además después los otros pequeños medios que están apareciendo cumplen ese cometido? ¿O sigue siendo necesario generar desde este lugar, digamos, del campo nacional y popular, un Clarín, como se pensó en algún momento con Tiempo Argentino? Bueno, es un apunte muy interesante y la respuesta no es fácil. Voy a arrancar en el mismo orden en el que vos señalaste, ¿no? Porque vos citaste el caso de Tiempo, que fue el grupo Spolsky, con todas las consecuencias que esto trajo respecto de lo que en esta audiencia todos sabemos que significó ese personaje. Y lo tengo que atar necesariamente a lo que veníamos charlando, porque hay dos planos. Hay un plano que, y esto Néstor Kirchner siempre lo señaló, por cierto que no en público, pero sí en las charlas reservadas a las cuales uno accedió y a través de variadas fuentes que señalaban
esto como una preocupación de Kirchner, que va más allá, que iba más allá de los medios, y que era, tenés que tener en lo mediático empresarios aliados, porque si no, no podés dar la gran batalla corporativa. Y yo creo que eso sigue siendo así. Porque si no, viste, empezamos a pensar en el punto cero con no sé quién bajando de la sierra maestra mediática, y la verdad es que no lo considero. Lo que me parece que fue el error, y por eso te decía que lo ataba de lo que estábamos charlando recién, es que en la ejecución política terminó siendo que solo se trató de buscar empresarios aliados. Spolsky, podés citar Cristóbal López en su momento. Electroingeniería. Es más, bueno, claro, incluso más, Vito, cuando 2005 también se decide del mismo modo en que se les renuevan las licencias a las señales del Grupo Clarín. Bueno, ahí también en algún momento se pensó en Haddad como un eventual aliado. No estoy haciendo juicios de valor, sino que estoy tratando de encuadrar el tema manejo de medios, empresarios, amigos. Entonces, volviendo. Creo que el error fue que esa fue la única apuesta. Entonces vos no podés apostar únicamente a tener un grupo empresario amigo. Porque un grupo empresario termina siendo un grupo empresario. Octubre en ese sentido puede marcar una novedad, ¿no? Porque tiene una proveniencia sindical. Sí. Pero lo que es gente muy interesante del mundo de la comunicación, más en reserva que en público, debo decir, porque entonces estabas presionado por él, che, ojo, no debatamos estas cosas en público porque somos funcionales a la derecha. Cosa que yo no comparto. Hay algunos debates que hay que darlos en público porque el dinamismo discursivo te genera otro tipo de energía. A mí me parece que el problema no fue confiar tácticamente en empresarios mediáticos, amigos. El problema fue que estratégicamente, no tácticamente, no se sustanció, no se ejecutó promover nuevos medios, potenciar medios chicos, manejar de otro modo la pauta, etcétera, etcétera. Ese me parece que fue el error. Que no debe volver a ser. Claro. Ahí vamos a hablar de lo que viene, pero hay una pregunta del colega Daniel Villarreal si no sería necesaria una nueva ley de medios y un nuevo debate, como aquel. Bueno, como necesaria una nueva ley de medios siempre lo es. Me pregunto si y esto no es posibilismo, estamos a horitas de que se ha presentado la reforma judicial. Entonces uno se plantea, ¿es momento para abrir otro frente? ¿Para que se vengan encima? No lo sé. Supongo que, ya que lo mencionábamos a Néstor era partidario de abrir varios frentes en otro momento coyuntural. Pero a mí me parece que falta más debate entre nosotros, en el propio palo, respecto de para qué de vuelta una ley de medios. El por qué estaría claro. Ahora, perdón, el para qué estaría claro. Ahora, el cómo es otra historia. Yo tengo la sensación, y más te diría que, más que la sensación, la certeza, lo ves en los foros de los medios del palo, por ejemplo. Hace falta la ley de medios. Está bien. La certeza, que no la sensación, es que hay gente que imagina que vos sancionás una ley de medios, pongamos el caso de la que se sancionó en 2009, y mágicamente aparece una industria de nuevas radios, nuevos personajes salidos no sé de dónde, de los túneles vietnamitas, que van a poner canales de televisión que enseguida van a ser vistos, que van a ocupar cuál frecuencia. Es un proceso muy largo. Y esto es lo que fracasó en el post-2009. Primero que es un proceso muy largo. Que yo digo, es un debate que se tiene que dar. No creo que en este momento. Me parece que hay que ubicar el momento justo. Alguien me preguntará cuándo es el momento justo. Cuando se hayan ganado algunas batallas.
Y se ha mostrado la fortaleza del gobierno, que tiene sus problemas de comunicación, a mi juicio, severos. Porque una cosa es comunicación y otra cosa es prensa. Así como también para suscitar un disparador, porque no digo que un debate, sinceramente no soy partidario y lo he hablado con gente de altas esferas gubernamentales. No puede ser que toda la centralidad comunicacional pase por Alberto Fernández. No debe ser, no puede ser. De hecho es. No debe ser que Alberto desmienta, Alberto aclare, Alberto replique, Alberto le dé notas a todo el mundo, porque además lo vas a necesitar en algún momento no desgastado. Alberto comunica muy bien. Otra cosa es que el gobierno comunique bien. Entonces vuelvo y redondeo para que puedan hablar, preguntar, no sé, compartir, criticar a otros compañeros o compañeras. Me parece que antes de producir un debate sobre una nueva ley de medios, tenemos que saber con qué herramientas llegaríamos a ese debate y con qué actores populares estimulados por cuál Estado. Porque si no, ¿sabés qué? Es poética, no es política. A propósito de eso de que el presidente comunica bien y no el gobierno, el Vasco dice que cuando en el frente se tensan las cosas, en la discusión tranquiliza que Alberto escucha, como por ejemplo el llamado en el medio del programa de Víctor Hugo. Y ahí estamos, ¿no? Es decir, Alberto comunica bien, escucha, pero por ahí el resto del gobierno no comunica bien y se llega a esa tensión. Sí, pero fíjate una cosa, para tomar el caso de Víctor Hugo, que fue polémico en las 7:50, pero bueno, hay libertad. Sí. En líneas generales, como este caso de Venezuela, también ahí tuviste un problema de comunicación del área de política exterior y demás. Y voy a esto, porque lo que en verdad sucedió es que también en eso Alberto llamó, estuvo muy bien y aclaró, pero fue detrás de la agenda que te fija. Cuando uno habla hoy de que el gobierno no está comunicando bien, es que no está marcando agenda. En todo caso, Alberto está contestando, bien o mal, muchas veces bien, otras veces no sé si tanto, a la agenda que fija la oposición, como si además la oposición fuese mayoría. Y hace poco escribí sobre esto en el diario, bueno, además del editorial de Marca de Radio. Hace falta una nueva agenda. Hace falta reenamorar con alguna batería de 60 medidas que serán las que se conocerían esta semana. Pregunto, ¿es la reforma judicial lo enamorante? Más allá de lo necesarísimo que pueda ser? Es un terreno que no manejo, no me voy a meter ahí. Pero sí, y es un interrogante muy jodido de resolver, muy jodido dialécticamente. ¿Con qué medida o medidas de alcance masivo provocás retomar la agenda? Esto es lo que me parece que está faltando. Y en esto, y para redondear, yo creo, lo hablábamos el otro día con un tipo muy considerable, que es Luis Alberto Quevedo, el sociólogo, el director de Flaxo, Beto Quevedo, que en eso el gobierno quizá durmió también de entrada. Porque si vos tomás el verano, ¿sí? Es decir, lo prepandémico, lo pre-cuarentenístico, te vas a encontrar con que tampoco hubo una agenda que marcase mediáticamente, comunicacionalmente, un rumbo fuerte. Me parece que fue Artemio López, no estoy seguro, en todo caso no estamos afectando ningún orden de violación de fuente. Quien dijo, en 2 meses de Macri, 2015, 2016, ya te había querido colar 2 jueces de la Corte Suprema por la ventana, cosa que terminó logrando por la puerta, pero primero suscitando el debate. Te derogó la ley de medios, echó a miles de empleados estatales, o sea, ¿no? Avanzaron con todo, aprovechando el momento de mayor popularidad, de mayor respaldo. Bueno, eso no lo hubo esta vez por parte de
nuestro gobierno. Ujú. Y entonces, cuidado con eso, porque uno mismo dice, hay que retomar la agenda, y cuando piensa en el prefijo, en el aumentativo, en eso del retomar, pregunta, ¿cuándo estuvo la agenda más allá, entiéndase bien, de el mercado interno, pensar en un desarrollo en Acampop? Sí, está bien, pero esos son macro temas. Acá estamos hablando de aspectos puntuales, como podría serlo la reforma judicial. Me refiero a ese tipo de aspectos. La reforma judicial es un tema enamorante o atrapante para el sector politizado de la población. No va más ahí, no va más allá que ahí. Entiendo. Sí, no seduce a otro No, sector. A no, esa tercera parte de la cual nos habla Saborido, que nos divide el electorado en tres partes y tenemos que seducir a los del medio. exactamente. Ujú. Bueno, acá Agustín Castro nos habla, bueno, del peronismo del 45, de los grandes logros, y dice que le da cierta impotencia que no se pueda avanzar en cuestiones como la de Vicentín, bueno, esto que hablábamos de la agenda y de no retomar agenda o de no iniciar agenda, pero en el medio nos agarró una pandemia, ¿no? Es decir, por ahí hay que A ver, verlo de esa manera también, ¿no? bueno, pero esa cuenta también no está sacándose por parte de muchos que no están sabiendo defenderse. En el palo, quiero decir. O sea, Claro. el Alberto, 10 de diciembre, ¿qué se van a cumplir? 8 meses de gobierno, ahora en agosto, 10 de agosto, pongámosle. Sí. O sea, no van 8 meses, 4 y medio los pasó en pandemia. Claro. Lo voy a decir en español antiguo, es muy hijo de puta perder de vista ese dato, ideológico o políticamente. Pero quiero mencionar el tema de Vicentín. Bueno, ahí tenés un error de comunicación y de cálculo. Claro. Y voy a hacer, no digo que me da culpa, pero qué sé yo, sería una culpa retrospectivo, ¿no? Porque cuando aparece Alberto aquel lunes, con el futuro interventor en Vicentín, no me acuerdo quién estaba a su izquierda, sin ir más lejos, fíjate vos, en términos de imagen comunicacional, faltaba Basterra en la mesa esa. Ahí tienen un error de comunicación terrible, terrible como imagen. Pero ese lunes a la tarde yo dije, puta, ahora sí se primerió agenda con una empresa que podría ser testigo en el mercado cerealero, o mucho más allá que eso. Pero la realidad post demostró que no se calculó bien cuál sería la reacción, por ejemplo, o no por ejemplo, sino ante todo frente a la palabra expropiación. No se midió eso. Ese fue un error político, por mala comunicación, por apuro, quizás por apuro de querer fijar una agenda. De todas maneras, quiero aclarar una cosa, porque si no, viste, te pegas un tiro de pesimismo, y no se trata de eso, sino de todo lo contrario. Prefiero en todo caso, esto es muy personal, que se cometan errores de comunicación bajo ese tipo de agenda propositiva que marca un rumbo, que no se haga absolutamente nada y si es un gobierno meramente anodino. Porque eso despertó tensiones dialécticas, tensiones opinativas, frente a las cuales hay que corregir evidentemente los errores de comunicación. Se transformó a Vicentín en una suerte, no sé, de YPF, que no lo es tampoco. Y también es cierto que ese tipo de error generó, así como charlábamos respecto a la ley de medios, hace falta una ley de medios, hace falta intervenirse en el cuento. Digo, los guapos del Twitter, ¿no? O los guapos del Facebook, no sé. Porque la imprudencia, lo charlaba recién con Rodolfo Braselli, la impaciencia casi siempre es reaccionaria, y sin el casi también. Entonces, me parece que hay que medir y tomar nota de, bueno, finalmente este es un gobierno de coalición.
Lo escribí el otro día. ¿Cuál extraterrestre no sabía que Alberto es un moderado con Cristina a su izquierda? Claro. Después podés discutir, ¿existe esto de un peronismo efectivo que pueda ser de conducción bifronte, siendo que toda la vida hubo un solo líder y se acabó? La verdad que no lo sé. No hay que reparar siempre en el pasado respecto de esto, porque las circunstancias son completamente novedosas. Pero es otra pregunta que desafía. Pero es una coalición y no se puede perder de vista. Es una coalición y está el 221 más cerca de lo que pensamos, y hay que ver cómo se reacomoda esa coalición en función de las legislativas, ¿no? Sí, bueno, ahí hay versiones muy cruzadas y de posicionamiento. También, ¿sabés qué falta en este momento? Esto te lo digo como periodista, como comunicador, lo digo quizá desde el obvio backstage de la profesión de uno. Este tema pandémico, este tema de no poder verte, de no poder juntarte, aunque parezca mentira y lo que se llama la gente del común tenga no sé qué fantasía al respecto, ¿sabés que se arrucha mucho la posibilidad de acceso a fuentes, de conversar, sí, de informarte? ¿Sabés que es un aspecto importante ese? Porque además si tenés que hablar por teléfono te cuidás. ¿Qué digo, qué no digo? Te cuidás hasta de dejar los dedos en un WhatsApp. Entonces hay mucho mucho que pudiera estar tejiéndose, calculándose. Más allá de que, por supuesto, uno tiene fuente, pero laburás más en código que directo. Entonces, cuando sucede esto, se fantasea mucho más. Tienes que ser muy cuidadoso respecto de bajo cuál información que tenés muy parcializada, muy segmentada desde el punto de vista de las posibilidades de acceso, bajo cuál volumen informativo que está recortado, formás opinión. No es un tema menor, ¿eh? Te puedo asegurar que no es un tema menor. Acá Jorge pregunta si no podría haber en Mar del Plata una AM que comunique desde el campo nacional y popular. Un poco lo dijiste, que Abrazo Ciudadano podría tener su AM. Es un buen desafío por delante. No, AM va a ser muy complicado. Pero si querés hablar de efectividad de conducentes, ¿por qué no podría tener su radio online? Hay que empezar a sacarse de la cabeza las pistas tradicionales de la comunicación. La radio tiene que ser de aire y tiene que ser AM. Porque como los pendejos no escuchan radio y no se escucha radio de 25 a 30 pirulos para abajo, tenés que tener una M. Tenés que tener una revista. No, podés tener una revista electrónica, de hecho el papel está muriendo. Podés tener una radio online. Hay múltiples alternativas. Como vos decías, es esto que charlábamos al comienzo, acerca de las herramientas que te provee la tecnología. Hay que empezar a estar más jóvenes de la cabeza respecto de los manejos tecnológicos. Mucho más jóvenes de la cabeza. Muchísimo más jóvenes de la cabeza. Seguro te queda menos tiempo. Pablo Salgado dice: ¿qué opinión tenés de las Coreas del Centro? Si sirven, suman, si es genuina esa posición. No, a mí no me parece. Soy amigo de algunos coreanos del centro. No, amigo no, bueno, soy conocido, gente que respeto, en algún caso, en otros no. Pero lo que pasa es que yo no creo demasiado en los centros, ¿viste? Finalmente. Y en el caso del periodismo, cuando uno conoce, ¿viste? Cierta amiga, que no se puede desarrollar por aquí, sabe que más que la convicción ideológico coreanocentrística de parte de algunos, lo que hay es, y no me conviene tirarme para acá o tirarme para allá porque estoy bajo esta corporación y mi negocio es mostrarme como periodista independiente. Independiente, como dijo Adelina D'Alessio allá por los 90, independiente de las pelotas, independiente de qué, de la ideología, del medio que te contrata, de los anunciantes que tenés, del abrazo ciudadano que te rodea, ¿de qué sos independiente? Entonces, yo no creo en ese verso y entonces no puedo creer en Corea del Sur.
Bueno, por las dudas que ya nos digas que no estás, voy a hacer una pregunta más personal, de algo que me pregunté siempre. Vito, perdón, antes que hagas la pregunta, quiero agradecer públicamente a Eduardo por el tiempo, te digo que estaban todos muy entusiasmados con esta charla, Eduardo, todos, muchos te escuchamos, así que escuchamos también además a la M750 acá en FM Inolvidable, y bueno, realmente un placer. Cerramos con vos, Vito, porque ya Bien. estamos con el tiempo justo. Es el horario de Eduardo. Igual, y gracias cuando quieran hacer una Marta. segunda parte, no de historia. Bien. Gracias a Marta por la gestión. Me preocupa especialmente que no vayan a sentir que, mirá, viste, recortó el tiempo, que realmente no podía más. Tranquilo. Ojalá se pueda ir pronto para allá. Sí, tranquilo. El agradecimiento a Marta que hizo la gestión. Eduardo, esta pregunta es personal, pero me parece que todos se la deben hacer, porque los caminos de Eduardo Aliberti y de la Nata estuvieron muy juntos en el comienzo. ¿Qué le pasó? No sé si fueron tan juntos, visto en retrospectiva. La Nata era mi movilero. Bueno, no, pero la Nata era mi movilero. Sí. Pero, y voy a hacer una concesión en esto, porque no suelo hablar de colegas personalizadamente. La vera historia es que yo termino anticipos con Liliana Downes en Continental, en la dictadura, me ofrecen lo de Belgrano, que era un proyecto, o más que un proyecto, una energía maravillosa. Yo de Continental me llevo a Liliana Downes, me llevo a Julia Bowland como locutora y me llevo a Celia Pagán como productora. Y después me encuentro con cierto plantel disponible, empleados de planta que había en Belgrano. Y descubro a Jorge Lanata, que era movilero. Y obvio que uno le vio pasta enseguida, más allá de que somos generacionalmente al mismo palo, yo tengo 64 y va a cumplir 60. Un tipo muy inquieto, con el que además después, esto sí es cierto, respecto del Camino Juntos, ya se venía de la cooperativa El Porteño. Nada más y nada menos, que editaba la revista El Porteño, que fue un hecho contracultural enorme durante la dictadura. Que quiero recordarle que dirigía Gabriel Levina, hablando de Camino Separado, que está con Babi Echecopar. Lo cierto es que Jorge permanece en Sin Anestesia lo que dura Sin Anestesia, o sea, los 7 a 9 de Radio Belgrano del 84 y del 85, dura en lo que fue Anticipos 2, los domingos a la mañana en Radio Belgrano también. Después, bueno, episodios de censura, lo que fuere, y él arma Página 12, que en verdad nace prácticamente, operativamente, nace en la propia Radio Belgrano. Nos juntábamos en el auditorio de Radio Belgrano con la Nata y con Tiffany. Más allá de que el mérito, por supuesto, le corresponde a Jorge, le corresponde al Gordo Soriano. Y yo creo que en Página aparece, sobre todo después de los 90, después del Yomagate, después de todo lo que fue el posicionamiento de Página, sobre todo contra la corrupción menemista. Lamentablemente hay que decir que es después de eso que aparece lo que sería el verdadero Jorge, que es un tipo mucho más ligado en lo ideológico político, al individualismo, que cualquier suerte de proyecto colectivo. Y así fue. Y con algunos hemos seguido por la misma ruta. Sin ir más lejos, una de mis productoras es hoy Roxana Russo, que ya trabajaba conmigo, que cubre todo el área educativa en Marca de Radio. Bueno, y yo diría, ves ahí hablando de Corea del Centro, pero un tipo que no se cruzó de bando y que empezó en Sin Anestesia, y todavía me acuerdo el día que me trajo los cassettes de la cooperativa de Campo Herrera, fue Marcelo Lotoviá. Yo de Marcelo no podría decir lo mismo que podría decir de Jorge. Claro. Eso. Guardamos un gran recuerdo para Sloto en el final. Bueno, Eduardo, Grande. Lo que quieras decir,
porque estamos en el tiempo de cierre tuyo y cuando quieran nos reencontramos. Perdón. Sí. Lo que siento es que necesito reforzar, sobre todo frente a un palo militante, político y politizado como este, lo que comenzamos diciendo al comienzo. No deprimirse por lo que pareciera ser una avanzada altisonante sí, una avanzada convincente de lo que es hoy la violencia mediática opositora. Porque no llega más allá, al menos por el momento, y si desde el otro palo somos inteligentes, no llega más allá que el núcleo duro al que siempre estuvo dirigida. Eso quiero reforzar, no deprimirse por eso. Un buen mensaje en el final, Eduardo. Gracias y nos reencontramos pronto, entonces. Nos reencontramos pronto. Ojalá. Gracias. Repitamos Eduardo y Aliberti. Gracias. Un lujo. Chao. Gracias. 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 Saludos a toda la gente de M750 y hace una gestión para que el programa de Caruso, por favor, vuelva a las 105.5 en Mar del Plata, que cortan a las 4. Corta a las 4, ok. A las 4 corta la transmisión local y no tenemos a Caruso. Me comprometo a eso. Gracias. Gracias. Hasta luego.